Ok, vamos a empezar esta tercera charla de el Génesis o de esta serie de charlas que hemos denominado Dios segunda temporada. Y hoy yo creo que yo vengo un poco afónico porque hoy casé a una pareja hace nada. Entonces acabo de dar una charla allá y vengo soplado, entonces seguramente la voz se me va a gastar un poquito, pero ahí tengo para refrescarme la voz. Hoy yo creo que vamos a disfrutar, eso espero mucho. Yo hoy siempre lo disfruto, hoy hace 8 lo disfruté, la primera la disfruté muchísimo y hoy yo creo que vamos a tener un tiempo bastante interesante. Pero antes, yo quiero recordarles que de hoy en 8 vamos a tener una sesión muy especial porque estoy invitando a un amigo mío judío, Eric Scharf, para hablar de Génesis conmigo, pero también estoy invitando a mi amigo Hossam Said, que es musulmán, para compartir los tres. Es decir, vamos a estar un musulmán, un judío y un cristiano hablando acerca del Génesis. ¿Qué les parece esa conversación? ¿Verdad que está interesante? Vamos a ver qué piensan ellos, cómo se los enseñan a ellos y podemos preguntarles. Ustedes preparen las preguntas porque vamos a tener un tiempo de preguntas también con ellos. Bien, mucha gente me ha preguntado a mí o me ha dicho, pero es que muchas veces vos estás diciendo que la Biblia en realidad no dice lo que uno cree que dice, pero que entonces, ¿qué quiere decir? Que, ¿verdad? ¿Y dónde queda el concepto de inspiración? ¿Y dónde queda el concepto de revelación? Y todo eso. Yo quiero hoy empezar a partir de este concepto. ¿Qué es inspiración de la Biblia? ¿Qué es inspiración bíblica? Los musulmanes creen que el Corán, y creo que lo dije hoy hace 8 o hace 15 más bien, que el Corán fue dictado palabra por palabra, letra por letra, ¿verdad? Fue dictado porque Mahoma o Mohamed no sabía escribir y fue dictado, de hecho se dice que fue guiada a su mano para que escribiera todos los surás y todos los aleyas del Corán. ¿Cuántos han leído el Corán aquí? Bueno, es una tarea importante. Y usted dirá, ¿cómo el pastor me está diciendo que lea el Corán? Dios mío, eso es herejía. Yo lo leo, lo he leído y lo he estudiado y realmente es importante entenderlo. También para que no nos metan 10 con hueco de que ahí dice algo y luego no dice. Igual que con la Biblia, ¿verdad? Que si usted no la lee, le pueden decir muchas cosas y usted puede creérselas y ahí no está escrito. Entonces, el Corán sí es un tipo de revelación palabra por palabra. Y por eso el Corán, ellos no entienden, no conciben el Corán en una lengua que no sea el árabe. Si usted tiene un Corán como el mío, que es en español, eso no es Corán para ellos. Cualquier traducción del Corán no es inspirada para ellos. ¿Por qué? Porque fue revelado palabra por palabra y solo esas palabras son las inspiradas. Si lo traducimos, ya no es inspiración para ellos. Ahora, ¿por qué la Biblia sí sigue siendo inspiración con todas las chorrocientas traducciones que tenemos? ¿Cuántas traducciones hay de la Biblia? Hasta en Cabécar hay, en Bribri hay traducción del Nuevo Testamento. Y están trabajando en el Antiguo Testamento. Hay muchísimas traducciones, pero hay problemas con esas traducciones porque no todas las lenguas dicen lo mismo y se puede decir lo mismo. Ustedes saben que los cabécares no se dicen el nombre entre ellos. Y el concepto de cada cosa en un lenguaje distinto puede cambiar muchísimo. Entonces hay un problema. Vean, la Biblia tiene esta palabra, usamos esta palabra para definir lo que hay en la Biblia, pero no hemos entendido muy bien qué significa inspiración. Eh, Cuando un poeta se inspira en un atardecer, por ejemplo, y escribe un poema, ¿el poema se parece al atardecer? No, no son lo mismo, sí. Cuando un pintor se inspira en una mujer modelo como la del Titanic que estaba pintándolo, ¿recuerdan? Pintándola. A mí a veces me parece que pasan cosas como estas. Vamos a ver si lo logro. Y esto es una historia real, ustedes saben. Una señora de un pueblito de España que dijo, uy, no, este Cristo hay que retocarlo, no es que está muy viejo. Y es como de hace 300 años o algo así, y lo mejoró. Lo mejoró. Eso se llama traducción. Eso es lo que sucede cuando agarramos el texto original y lo vertimos en una lengua distinta. Realmente era lo que se parece a lo que
contenía la lengua original. Pero no solo eso, sino que el que escribió en lengua original se inspira en Dios y se inspira en su conocimiento de Dios y se inspira en la palabra que Dios le da a él y lo escribe en su propio lenguaje, porque Dios no dictó palabra por palabra. En su propio lenguaje. No sé si a ustedes les ha pasado que ven la luna así por la ventana. A mí me pasó un día de estos y estaba la luna gigante y chivísima y saca uno el celular y hace, ¿verdad?, jugando de fotógrafo y toma la foto y le sale una carajada así. Y se la manda uno por chat a los papás y así, vea qué chuza la luna, y los papás, por favor. Muchas veces queremos creer que dentro de cualquier página de la Biblia está todo Dios. Todo Dios allí. Y convertimos a la Biblia entonces en un ídolo. Dios es mucho más grande que la Biblia. Dios existe antes que la Biblia. ¿Existirá después que la Biblia? Entonces Dios no cabe en la Biblia. No puede caber en la Biblia. Concepto de inspiración. Sí, Dios utilizó a hombres y hay mujeres también que escribieron en la Biblia para comunicar o comunicarnos un mensaje importante que sí es inspirado por Él, pero en palabras de seres humanos, en palabras de seres humanos. Y por eso muchas veces hay que interpretar, y el problema entonces no está en la inspiración de la Biblia. Todos podemos creer que hay inspiración. El problema está en la interpretación. ¿Cómo interpreta la gente la Biblia? ¿Cómo se interpreta la Biblia? El problema entonces no es la inspiración, sino la interpretación. Hay dos palabras rápidas que quiero que usted y yo memoricemos hoy. Déjeme buscar mi chunche este. Ok, la primera palabra es exégesis. Voy rápido. Exégesis, esto es una E. Exégesis viene del griego exegomai, que significa extraer, significado, sentido, ¿verdad? Como exit o éxito con esta partícula, ¿verdad? De extraer el sentido, el significado. Y la otra palabra es hermenéutica. ¿Alguien sabe quién era Hermes? Hermes, no, el dios que comunicaba los mensajes de los dioses del Olimpo a los seres humanos. Hermes, de donde viene hermeneuo o comunicar. Entonces, los teólogos, las teólogas utilizan una ciencia que se llama exégesis para poder hacer hermenéutica y comunicar. Pero el problema es que hay muchos tipos de exégesis y muchos tipos de hermenéutica. No hay uno solo. Y siempre que leemos la Biblia, todos, aunque no sepamos la teoría, estamos haciendo exégesis. Usted lee la Biblia y usted dice, ay, mira, esto debe ser que Dios dice tal y tal cosa. ¿Qué está haciendo usted? Interpretando, ¿verdad? Según su propio conocimiento y según su propia comprensión del lenguaje, de la cultura, del tiempo, etcétera, usted hace esto. Probablemente no comunica, pero siempre hace exégesis. Y hoy quiero centrar nuestra charla en diferentes formas de acercarnos o de interpretar el texto de la Biblia, sobre todo de Génesis, que es lo que nos está convocando acá. Vean, Génesis 3:1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ojo, suave, un momento. La serpiente preguntó. Aquí esto me suena a algo raro. Primera forma de exégesis o de interpretación, literal. Hay mucha gente que interpreta la Biblia de forma literal. Pero si yo interpreto literal la Biblia, yo entonces aquí tengo un problema. ¿Cómo es que la serpiente habla? Y entonces, para lograr justificar que la serpiente habla, la gente dice, bueno, es que al principio hablaban y caminaban. Hablaban y caminaban. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le argumenta la serpiente a la mujer. Pero
cuando Dios, y lo vamos a ver después, culpa o castiga a la serpiente, ¿con qué la castigó? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? Con que tenía que arrastrarse, pero no le dijo que iba a dejar de hablar o de preguntar. ¿Debería seguir hablando la serpiente o no? Entonces, la interpretación literal nos va a meter en muchos problemas, muchos problemas. La Biblia tiene metáforas, la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene canciones, la Biblia tiene historiografía, tiene profecía, y no todo se puede interpretar de manera literal. No se puede interpretar de manera literal. Vean este texto. Entonces el Señor dijo, Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre. Y la culpó para arrastrarse. Ahora, esto sí nos dice algo. Nos dice que hay evolución. ¿Por qué? Porque las serpientes tenían, obviamente, cuando se estudia lo que es la evolución, los anfibios no siempre fueron anfibios. O sea, esos seres que pueden estar en el agua y que pueden estar también en la tierra, empezaron con aletas, con branquias, y fueron desarrollando, iba a dibujarlos, pero la verdad es que creo que cometería un grave error intentarlo. Imagínenselo, esa rayita que hice ahí son los anfibios. ¿Ok? Entonces, el texto sí nos está diciendo que antes tenían algo como patas y ahora ya no. Pero el texto no nos está diciendo que antes hablaban y ahora ya no. Eso es metafórico. ¿Ok? Entonces, el acercamiento literal o literalista de la Biblia nos trae graves problemas. Hay un hombre que se llama Michael Drosnin, que es que yo lo leí mucho hace bastantes años y me impresionó. Este hombre, un gran conocedor, un gran escritor, escribe lo siguiente. Le escribe al primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin era el presidente, el primer ministro de Israel. Fue 2 veces, de hecho, presidente. 2 veces. Y le dice: si me he permitido escribirle es porque la única vez que su nombre completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado en la Biblia, las palabras asesino que asesinará la cruzan. Le escribe una carta al presidente, le dice: vea, la Biblia, encontré en la Biblia su nombre. Y esa vez que yo veo su nombre ahí, hay otra palabra o 2 palabras que dice asesino que asesinará, 3 palabras que la cruzan. Lo van a matar. Lo van a matar. Un matemático israelí, continúa Drosnin, ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos hace miles de años, o miles de años más bien después de que fuera escrita. Hay otra forma de interpretar la escritura. Hay muchas, pero hay otra. Estos son como los 2 extremos. La primera es literalista, que acabamos de verla, ¿recuerdan? La segunda es esta otra. A esta otra se le llama, bueno, aquí podemos ver a Yitzhak Rabin. ¿Quién es? Clinton. ¿Y nadie se acuerda de Se llama Yasser Arafat, de hecho. Y fue cuando firmaron el Tratado de Oslo para la paz entre Israel y Palestina. La paz entre Israel y Palestina. Este hombre, Yitzhak Rabin, realmente estaba interesado en la paz, en acabar la guerra. Firma un acuerdo de paz. Y sin embargo, Yitzhak Rabin fue asesinado en Tel Aviv. Dice el texto de la noticia: un estudiante judío de extrema derecha efectuó varios disparos contra el primer ministro de Israel. Murió cuando hablaba de la paz. Un judío le disparó a su propio presidente porque había firmado la paz con los palestinos. Ahora, Drosnin le había dicho a Rabin que lo iban a asesinar. Entonces, sí existe un código secreto en la Biblia que se puede encontrar tantas cosas. Así aparece. Ese es el libro, yo lo tengo, el código secreto de la Biblia, y así aparece. Aparece en círculo Yitzhak Rabin, aquí de arriba para abajo, y asesino que asesinará aquí. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace? Cómo es que funciona esto del código secreto
de la Biblia. Cogen todas las letras, todas estas letritas que componen el Antiguo Testamento y las hacen una sola hilera larga en una computadora, una sola hilera, un solo chorizo, por así decirlo. Y luego le dicen que por intervalos, digamos, de cada 15 letras vaya encontrando a ver qué se encuentra, ¿verdad? A ver qué se encuentra. Pero también le pueden pedir cosas, le puede pedir que busque Itzhak Rabin. Y entonces el sistema, entre un mar de letras, le va a encontrar Itzhak Rabin. Y da la casualidad de que puede poner también, y lo asesinarán. Y aparece eso. Eso se llama cábala. Eso es una forma de la cábala. Pero es que, vean, hay mucha cábala en la interpretación que tenemos en las iglesias. Hay muchísima cábala. Gente que ve en cada versículo algo absolutamente secreto que Dios le reveló. ¿Han escuchado eso? Y Dios me dijo que usted tiene que casarse, o Dios me reveló quién va a ser el presidente, o Dios me reveló que, ¿verdad? Un montón de cosas oscuras que solamente la gente que supuestamente está demasiado conectada con Dios puede saber, porque está oculto. Porque lo que hace la cábala es que hay que descodificar la Biblia, porque está codificada solo para los genios de la Biblia, para los que Dios le habla directamente. Y ahí están los profetas actuales. Tenemos muchos profetas actuales, ¿cierto o no? Pastores que dicen, yo soy profeta y Dios a mí me dice el futuro de las cosas. Hay muchos de esos. Y hay muchos que utilizan eso, digamos que solo yo puedo decodificar la Biblia. Dios me ha revelado a mí lo que sí significa la Biblia. Me brinco la exégesis, me brinco la hermenéutica, y a lo que yo hago es una conexión directa con Dios, y Dios me revela a mí para decirles a ustedes el futuro. Y hay calendarios proféticos y todo. No sé si ustedes ven, cada enero o febrero se publica un calendario profético de uno de los profetas más famosos de Latinoamérica, que vive aquí en Costa Rica. Vean, esto es una manera de interpretar el texto bíblico de forma cabalística. Dice, el cetro, esto está en Génesis 49:10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. Ahora, ¿qué es Silo? Vean lo que está diciendo el texto. En primer lugar, vean que estamos en Génesis. Génesis tiene profecía. Porque esto parece una profecía, ¿cierto? El cetro no será quitado de Judá, parece más bien como Isaías, pero está en Génesis. Y dice que tiene que venir Silo. Y no era que se llamaba Jesús el que tenía que venir. ¿Y en qué quedamos? Y entonces entramos en un problema, que es Silo. Silo en hebreo significa el que trae la paz. Entonces, la cábala hace lo siguiente: sumando los valores de las palabras, venga el pacífico, o el que trae la paz, ¿verdad? Tenemos 10 más 2 más 1 más 300 más 10 más 30 más 5, que da 358. Porque en hebreo y en griego, cada letra tiene un valor numérico, eso es cierto. Entonces se puede sumar 358, es así como el 666 aparece. El 666 no es que dijeron que había un 666, es que sumaron letras griegas y les da 666. Aquí les da 358. Y la palabra Mesías o Mashiach se puede desglosar así: 40 más 300 más 10 más 8, que también da casualmente 358. Y entonces, claro, el pacífico, Silo, es Jesús el Mesías. Y uno dice, tiene todo el sentido, por supuesto, porque yo soy cristiano. Pero ¿qué diría un judío? ¿Qué dice un judío? Y no, si no creo en Jesús, ese Silo tiene que ser otra persona. Esto es lo que hace la cábala. La cábala hace que la Biblia parezca un código que hay que descodificar y que hay que interpretar, y solo algunos sabios pueden llegarle y pueden hacerlo. Vean esto que yo encontré por ahí usando la cábala. ¿Cuál es el valor numérico de corona? Esto es cuando salió coronavirus, ¿verdad? Que nunca faltan. El valor numérico es 100 más 6. Sí, suave. 100 más 6 más 200 más 6 más 50 más 5, 367. Y dice, y Mesías ven, y también 367. Quiere decir que el Mesías ya viene. El coronavirus nos pronostica que ya se acaba el mundo.
Y ahora con la guerra, ¿cuánta gente le ha dicho, esta es la de Armagedón? Ya, se acaba el mundo. Siempre se está acabando el mundo. Muy bien, esto es el problema de interpretar la Biblia, tanto literalmente como cabalísticamente. Tanto literalmente como cabalísticamente. Pero yo sé que estoy utilizando ejemplos como extremos y usted dirá, es que eso no sé para qué me sirve a mí. Empiecen a escuchar lo que se les enseña en otras iglesias o en las iglesias y empiece a ver si hay un poco de cábala allí. Hay un predicador muy famoso, mexicano, no puedo decir nombres, que sale en Canal 23 muchísimo. Y él solo habla de el apocalipsis y de cosas de esas y empieza a decir, por ejemplo, es que el oso que aparece en Apocalipsis esa es Rusia y el águila representa a Estados Unidos. Y entonces hay, y hace una interpretación jalada del pescuezo, pero todo el mundo le cree porque a nosotros nos encanta eso. Nos encanta que nos cuenten ese tipo de interpretaciones, nos seduce demasiado. Y también nos seduce la interpretación literal. Esto que la gente dice, escrito está, papá. Si ahí lo dice en español, eso es lo que dice. Está clarísimo. Y entonces yo siempre les digo, ¿y por qué entonces tiene el pelo como tiene? Si en español la Biblia dice que se lo tiene que rapar. ¿Y por qué se afeita la barba? Si la Biblia dice que se la tiene que dejar. Y en pico. ¿Y por qué se tatúa? Si la Biblia dice literalmente, si lo leyéramos de forma literal, de que no se tiene que tatuar. ¿Y por qué no da diezmos? Si en el Nuevo Testamento dice que den todos sus bienes a la iglesia, ¿o no lo dice? En Hechos capítulo 3, si no me equivoco. Dice que traían hasta los terrenos. Y ahí dicen, no, suave. Ahí sí no, ahí hay que aplicar hermenéutica, hermano. Por favor. Para algunas cosas nos encanta que seamos literales y para otras, código secreto. Eso es un significado secretísimo. Ni lo uno ni lo otro. Hay otra forma de interpretar, que es la que usamos aquí en Interludio, que se llama la interpretación crítica. Y vamos a utilizarla en este texto, Génesis 4, 1 al 2. Dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y subrayo, Caín, ¿verdad? Y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, es decir, agricultor. Agricultor. Ahora, la interpretación cabalística nos dice que lo siguiente, Caín, aquí dice Caín en hebreo, Caín es masculino. ¿Por qué? Porque Caín, voy a ver si logro que todo el mundo me vea, Caín saca una espada, que es el pene, es este, y del pene sale un espermatozoide. Eso lo dice la Cábala. De hecho, está escrito en los libros cabalísticos. En cambio, Hebel o Abel tiene todas aberturas. Son todas aberturas, es súper femenino. Por lo tanto, Caín mató a Abel porque Abel era homosexual. Esa es una interpretación cabalística. Y utilizando este tipo de cábala, porque la cábala no solo utiliza la gematría, que es la numerología y todo eso, también utiliza este tipo de interpretaciones, de formas. También se puede hacer lo siguiente, por ejemplo, voy a utilizar esta con la palabra Yahvé, que se escribe así, Yod, He, Vav, He, eso es Yahvé. La gente, por medio de la cábala, dice, dentro de esta palabra está Jesús. ¿Cómo lo podemos saber? Muy fácil. Yod, He, Vav, He. Y sale un ser humano. Bueno, yo dibujo muy mal. Pero se supone que sale un ser humano. ¿Se parece o no a un ser humano? Sí, está la cabecita, los brazos, el cuerpo y las piernas. Entonces, dentro de la palabra Yahvé
aparece un ser humano, lo que quiere decir que se encarna en un ser humano, eso es Jesús. Pero son interpretaciones muy jaladas del pescuezo. Muy complicado de creer eso. De hecho, la palabra Hebel o el nombre que se le da a Abel en hebreo se pronuncia Hebel, aparece en Eclesiastés 1:2, dice vanidad de vanidades. Hebel significa vanidad, de hecho significa algo que se lo lleva al viento, algo que se lo lleva al viento. Vanidad de vanidades, predicador, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, veámoslo aquí, así, de aquí para allá. Dice Hebel, Hebalim, Amar, Kohelet, Jahebel, Hebalim, Jacol, Hebel. Es decir, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Esto es Abel. Es algo que se lo lleva al viento, es algo suave. Entonces los cabalistas dicen, se corrobora que el asesinato de Caín a Abel era por un asunto de homofobia. El primer asesinato de homofobia que aparece escrito en la literatura. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no? Si hay tantos asesinatos de ese tipo, si hay tanta homofobia. Lo que pasa es que no es eso lo que ocurrió. Ahora, con esto de Drosnin, no se preocupen que aquí él dice que el final del mundo es en el 2113. Así que pueden relajarse. Eso sí va a estar bien feo, dice que va a ser desolada, vacía, despoblada, para todos el gran terror, fuego y terremoto. Eso es lo que dice la profecía de Drosnin. Ok. Dice después el hombre, Adán. Ahora recuerden, Adán no es un hombre específico, sino que Adán es la humanidad. Entonces podemos decir, después la humanidad le puso a su esposa el nombre Eva porque ella sería la madre de todos los que viven, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ok, ya los va a sacar del jardín del Edén porque ¿qué había pasado? ¿Alguien se acuerda? Habían pecado y un día ellos se sintieron avergonzados de su desnudez. Luego el Señor Dios dijo, miren, ahora aquí hay un plural, ¿a quién le está hablando Dios? Miren, los seres humanos, no había nadie más, pero habla de los seres humanos, ¿a quién más le está hablando? Ese plural es sospechoso, ¿recuerdan? Elohim. Por cierto, Hebel, Hebalim, también terminan im cuando es plural, para que entendamos los plurales. Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida, a fin de custodiar el camino para que nadie volviera a entrar allí. Así que si leemos literalmente, Adán sería el único que tiene que trabajar en la vida. ¿Por qué? Dios dice que solo Adán tenía que cultivar la tierra y trabajar, y Eva. Pero como no leemos literalmente y ya aprendimos eso, ¿qué quiere decir Adán? La humanidad. La humanidad, y tanto hombres como mujeres cultivan la tierra o trabajan, ¿cierto? Ahora, este hombre que está aquí, Suketu Mehta, escribió este libro que habla de las migraciones a lo largo de los siglos. Muy interesante. Porque, ojo lo que acaba de hacer Dios. Sacó a Adán y a Eva de donde ellos vivían, de su propia tierra, y los echó de allí. Los echó de allí. Esto es una estación de trenes en Ucrania, gente saliendo de su propia tierra. Este hombre dice que Adán y Eva son los primeros desterrados, los primeros que tienen que salir huyendo a buscar vida, a tierras donde no pertenecen, a trabajar durísimo en tierras donde no nacieron allí.
Y a lo largo de miles de años, millones de personas, cada invasión, cada guerra genera gente que tiene que salir de sus países a buscar dónde poder sobrevivir, porque ya su propia tierra no es segura. Podemos ver también esto en el Mediterráneo, la gente que sale de África, donde se mueren muchos. Todos los meses, básicamente, gente muere ahogada allí. También inician las murallas de separación para que esos inmigrantes no entren. Este es el de China, la muralla de China. ¿Alguien me dice dónde es este? ¿Dónde es este? Ni idea. Esto es Israel y esto es Palestina. Porque los palestinos no pueden entrar a Israel, sobre todo la gente de Gaza. ¿Este dónde es? Esto es México y Estados Unidos. ¿Y este dónde es? ¿No reconocen? Esto es España y aquello es ¿qué? Esto es en Melilla. Esta es ¿cómo se llama? El muro de separación del mundo saharaui en África. Hay demasiados muros. Y este famosísimo que era el muro de Berlín. Durante miles de años los seres humanos hemos sacado a la gente. Y cuando salen de allí, nadie los quiere recibir. Y eso es lo que metafóricamente al principio en Génesis nos está empezando a decir el texto. Aquí hay gente que va a vagar por mucho tiempo. La lista es interminable. Los hicsos expulsaron de Egipto. Egipto los expulsó a los hicsos en 1550 a.C. Los judíos fueron deportados a Babilonia en el siglo VI a.C. También expulsados de España en 1492. Los musulmanes también expulsados de España en 1609 y 1613. Los armenios deportados de Turquía en 1915. Los turcos deportados de Grecia en 1923. Según la ACNUR de la ONU, hay más o menos unos 80 millones de personas inmigrantes buscando asilo en los países europeos, en Latinoamérica, en Estados Unidos, buscando, porque se quedaron sin tierra, se quedaron sin dónde poder ir. Ahora, el hombre conoció a Eva, recordemos este texto que acabamos de ver, la cual concibió a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Interpretación literal. Caín, Abel más bien, Caín se puso celoso y mató a Abel por celos. Eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto o no? Caín y Abel le llevaron a Dios unas ofrendas, a Dios le agradó más una y rechazó la otra, entonces hubo un asesinato por celos. Esa es una interpretación literalista. La interpretación cabalística es la que les acabo de decir, que dice que Caín mató a Abel porque es un crimen homofóbico. Pero hay una tercera vía, que es en la cual quiero que nos centremos, que quiere decir, o más bien intenta explicar esto desde la antropología, desde la historia, desde la arqueología. Y dice que Caín y Abel realmente, es más, lo tengo aquí, vamos a saltar esto. Dice que Caín y Abel realmente representan dos especies estrechamente relacionadas. Una es Homo sapiens y la otra es Homo neandertal, respectivamente. Ahora, entendamos esto. La Biblia está narrando algo que está sucediendo y es una transición entre ser nómadas y ser sedentarios. Ustedes han estudiado eso, ¿verdad? El ser humano primero era nómada
y luego se convirtió en sedentario, ¿cierto o no? Y uno de esos dos hermanos era nómada. ¿Cuál era? ¿Cuál era el pastor de cabras, de ovejas? De Abel. Abel era nómada porque la única forma de ser pastor es ser transhumante, llevar al ganado a pastar por estaciones, por todo lado, hasta traerlo de nuevo al inicio de año a donde había comenzado. ¿Y quién era sedentario entonces? ¿Quién? Caín. Y uno era entonces el que cazaba y el otro era el que sembraba. ¿Por qué nos hicimos sedentarios los seres humanos? ¿Por qué nos hicimos sedentarios los seres humanos? ¿Alguien se acuerda? Por la agricultura. Resulta que un día de tantos, uno de esos hombres se dio cuenta que si caminaban siempre por el mismo lugar, llevando lo que habían recolectado, las semillas, las plantas, y se les iba cayendo algunas semillas, en ese caminito nacían cosas. Dice, mira, y si nosotros agarramos eso y lo sembramos, entonces ya podemos quedarnos en un solo lugar. Y empezaron a sembrar grandes porciones de tierra de lo que ellos antes salían a recolectar. Ahora lo podían cultivar. Pero claro, cultivar no es fácil. Cultivar no es fácil. Requiere preparar el terreno, arar el terreno, sembrar, regar, cuidar de que los otros animales no se coman lo que sembraron, pero sobre todo cuidar de que otros seres humanos no le roben la comida que usted sembró. Y en esa pugna está demasiado descrito que los seres humanos que empezaron a ser sedentarios recibían los embates de los nómadas que les robaban la comida que ellos habían sembrado. ¿Verdad? ¿Y quién ganó en esa pugna, en esa guerra? Encontraron un fósil de un ser humano de la época que había sido asesinado, y se supone que lo que encontraron fue a un sapiens siendo asesinado por un neandertal con una lanza. En esa pugna que está atestiguada que existió entre neandertales y sapiens. Los sapiens, los homo sapiens, se hacen sedentarios y los neandertales entonces siguen siendo los nómadas. Entonces Abel es nómada, recolector y es un neandertal, y Caín es sedentario, agricultor, es un sapiens. Abel neandertal invade en esto que les acabo de describir, y Caín sapiens reacciona. ¿Cómo reacciona Caín? Defendiéndose, porque le van a robar lo que él tanto había cultivado, con tanto esmero, y se arma una trifulca, se hace una guerra. Recuerden que el Génesis no está hablando de un solo Caín y de un solo Abel, como tampoco habla de una sola Eva y de un solo Adán. Caín y Abel representan colectivos distintos. Entonces aquí hay una guerra entre ellos dos. Y hay masacres, y hay sangre, hay guerra. Este hombre escribió este libro como para que entendiéramos cómo eran estos neandertales, y adentro aparece un montón de imágenes para que viéramos que se parecen demasiado a nosotros. Si le pusiéramos a estos hombres y estas mujeres ropa y en situaciones que nosotros conocemos, probablemente hemos visto gente muy parecida a este señor, ¿cierto o no? Por ahí. No digan nombres, pero hay gente que se parece. Hay gente que se parece, sí. Ok, entonces, para seguir explicando esta interpretación, que es la interpretación crítica, llegamos al punto de que entonces toda la historia ha habido Caín y ha habido Abel, ¿cierto o no? Gente que conquista las tierras de otros, invade tierras de otros, ¿cierto o no? Toda la vida, Marco Polo, Cristóbal Colón, todo el mundo invade las tierras de otros. ¿Qué fue lo que pasó aquí en América? Vinieron de otro continente a invadirnos. ¿Y qué? ¿Qué sucedió? Pacíficos todos. Una masacre, asesinatos, es lo que está narrando la Biblia. Caín y Abel siempre en pugna, en guerra.
Abel, el neandertal, señor que caza las tierras sembradas por Caín sapiens, que es el siervo. Aquí otra vez, en Europa y todos esos lugares, cuando llegamos al punto de la historia de los reyes, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los pobres campesinos? Llegaba el rey, mandaba a alguien, ¿qué hacía? Entrégueme todo lo que ustedes han sembrado, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, ahí puse Robin Hood porque es como lo que nosotros podemos asociar. Pero ¿qué sucede inmediatamente? Guerras. Guerras. De hecho, la más conocida o una de las más conocidas es la que provoca Lutero, Martín Lutero. Porque los reyes, los ricos, estaban robando y saqueando y oprimiendo a los que sembraban. Los ricos no siembran. Los ricos cazan, tienen huertos para cazar, tienen caballos para cazar, tienen perritos para cazar. No siembran. Caín y Abel. Y siempre los que siembran, los sedentarios, los que no andan conquistando, reciben el embate de los que no siembran y andan cazando. Y eso provoca las guerras. Ahora, nosotros somos el centro del relato. Recordemos esto. La primera interpretación, la interpretación literalista. Hay gente que mata por celos. Sí, ¿verdad? Entonces no la descarto totalmente. Puede ser que hay gente que mata por celos. Y tenemos en este país un problema grave, grave. Yo no le llamaría celos, eso es otra cosa, pero digamos, el problema de los asesinatos, de los femicidios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De Caín o de Abel? ¿A quiénes defendemos? Porque yo escucho mucho gente que dice, no, pero es que de ahí es que andaba ella en la noche sola. ¿Y qué? ¿No pagué impuestos igual que todos los demás para andar por donde le dé la gana en la noche? ¿O es que no pertenece a esta tierra? Es que se viste así. Es que tal cosa. ¿Somos Caín o somos Abel? ¿A quién estamos defendiendo? En la segunda interpretación, ¿somos el que mata por homofobia o somos los que defienden a las personas que sufren la homofobia? ¿De qué lado está la iglesia? ¿De qué lado debe estar usted? ¿De qué lado debemos estar nosotros? Porque yo también escucho muchas cosas en este tema. ¿Somos Caín o somos Abel? Los que apoyamos al que está quitándole derechos a las personas por su orientación sexual, o los que apoyamos la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Caín o Abel, ¿quiénes somos? Y por último, ¿somos Caín o Abel cuando vienen inmigrantes a este país? Ahora yo quiero hacerles preguntas complicadas para ir casi terminando hoy. Tengo muchas cosas más que decir, pero yo quiero escucharlos también. Si vienen 1000 ucranianos que están pasando quizás el momento más duro de su vida, que son machos y de ojos claros, ¿los recibimos o no los recibimos? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si vienen 1000 africanos, hace poquito estaban varados en la frontera sur, ¿recuerdan? Y no los recibimos. Y viene entonces nuestro Caín interno y dice, no, pero es que esos vienen a robar, nos van a quitar la seguridad social. ¿Qué decimos de los nicaragüenses? Nos quitan el trabajo, nos quitan el seguro, usan los recursos de este país, que ni entren. Que ni entren. Pero eso es lo que está haciendo el mundo actualmente. Eso es lo que está haciendo el mundo. Hay mucha gente que no tiene a dónde ir por su color de piel, por su religión, porque esos no son cristianos. Los ucranianos sí son cristianos, pero estos son musulmanes. Jamás los musulmanes son todos terroristas. En cambio, todos los cristianos son santos.
Y yo recuerdo gente que me decía eso, yo le decía, pero, mae, vea los índices de violencia contra la mujer. ¿Dónde están más altos los índices de violencia contra la mujer? ¿En los países musulmanes o en Latinoamérica? En la cristiana Latinoamérica. ¿Quién mata más mujeres? ¿Los cristianos o los musulmanes? Los cristianos. Pero no queremos que entren porque son violentísimos, son terroristas. Eso se llama xenofobia. Xenofobia. Cuando nos ponemos del lado de Caín, estamos matando a muchos Abeles por nuestras interpretaciones, incluso a veces bíblicas. Pero está esta otra palabra, que es cuando viene la gente que sí tiene plata, nadie se queja, ¿cierto o no? Si viene gente que tiene plata, eso ni siquiera lo tomamos como inmigración. Lo pensamos, no sé, como inversión, como no sé qué. Pero ¿quién necesita nuestra ayuda? ¿Quién necesita nuestra ayuda? El texto bíblico dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Acaso somos nosotros los que tienen que cuidar de los nicaragüenses que sufren? ¿Acaso somos nosotros los que tienen que cuidar de los africanos que tienen que salir huyendo de sus tierras? ¿Acaso soy yo Dios? Pero si viene otro tipo de gente, ahí sí. Ahí sí. Y yo quiero llamar la atención en esto, porque el texto nos está diciendo, todas las personas que tienen que salir de su país, no importa el color de su piel, no importa su religión, no importa su orientación sexual, merecen o no, merecen nuestra ayuda y nuestro apoyo. Yo me voy a detener aquí, tengo más material al frente, pero yo quiero detenerme aquí para escucharlos a ustedes. Ahora quiero hacerles una pregunta. Lo que viene ahora después, si es que me da tiempo, también es de este tema, y sobre todo el tema palestino. Está en la Biblia y está en Génesis también. Pero quiero preguntarles, ¿nos detenemos aquí y preguntamos o hacemos conversación o continuamos un rato más? ¿Qué prefieren ustedes? Yo quiero dejarles a ustedes la opción. ¿Qué prefieren? Ok, vamos a hacerlo con aplausos, ¿ok? Ok, ¿nos detenemos y preguntamos? ¿Aplausos? Hijo de pucha, eso, no sé si seguir entonces con la siguiente pregunta. Ok, voy rápido entonces, gracias por la confianza. Ok, siempre el tema de la tierra, que es lo que hemos estado hablando, de por qué se matan los seres humanos y por qué las guerras y por qué, ¿verdad?, los que vienen de afuera y todo eso. Siempre el tema es la tierra, de quién es la tierra, ¿verdad? Y los primeros, aquellos que empezaron a sembrar la tierra, dijeron, esta tierra es mía y nadie la puede habitar, solamente yo, y lo que siembro aquí es mío, nada más que mío, y no lo puedo compartir con nadie más excepto que me compren. Y entonces yo gano plata. Pues Dios nunca dijo que la tierra era de nosotros. ¿La Biblia qué dice? ¿Que la tierra es de quién? Es de Dios. Y todo lo que hay en ella no es de nosotros, es para administrarlo. Este es el relato, estoy en Génesis 10, de las familias de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Me estoy brincando el diluvio porque eso lo voy a tocar en otra charla y merece un tema aparte. Pero resulta que después del diluvio, recuerdan que entre los dos relatos de la creación siempre había una pugna entre Elohim y Yahvé y decían, hay que volver a empezar esto, nos volvió a fallar el asunto. Siempre nos la pelamos y hay que volver a empezar. El diluvio fue otro comienzo y quedaban 3 familias, Sem, Cam y Jafet, y de ahí se repobla, es una palabra que existe, se vuelve a poblar la tierra, digámoslo más fácil, a través de esos 3. Los descendientes de Jafet fueron a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás, que Baal Silón se llamaban antes, ¿verdad? Las cosas. Los descendientes de Gomer, Gomer es esta, los descendientes de Gomer, es decir, los nietos de Noé, eran Ashkenaz,
Y lo subrayé, Rifat, y etcétera, hay un montón. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificando su propio idioma, clan, identidad nacional. A esta gente, perdón que esté tan pixeleado, aquí está el monte Ararat, donde se supone que fue donde encalló el arca de Noé. Recuerdan que fue en Ararat. Y a partir de esas 3 familias, unas se fueron para los de Jafet, para Europa. Desde el principio se fueron para Europa. Desde el principio se fueron para Europa. Ok, esto es muy importante para entender los conflictos actuales. Desde el principio habitaron Europa y Eurasia, lo que es ahora Rusia, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, toda esa parte. Y por eso de ahí vienen lo que llamamos los polacos, los judíos que venían aquí a vender, que eran machitos y de ojos claros. ¿Por qué eran judíos de machos y de ojos claros? Porque desde el principio viven aquí. Desde el principio viven aquí, nunca vivieron en el lado donde está Israel ahora, que es aquí. Los ashkenazis, así se llaman, por eso es importante ver esta persona, Ashkenaz, se va aquí. Y de hecho, a Alemania se le llama Ashkenaz también. Entonces, hay judíos que desde el principio son de aquí. Desde el principio son de aquí. Ahora, esto es un problema, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quiénes exterminaron? A los judíos de aquí, es cierto, a los de Europa, que nunca fueron de aquí. Esta tierra no les pertenecía a ellos. La Biblia lo está diciendo. Se fueron desde el principio aquí. Los judíos ashkenazis se llaman. Pero Europa ha sido tan, ¿cómo puedo decirlo?, criminal, que en vez de devolverle sus casas, sus bienes y sus tierras después del holocausto, lo que hicieron fue echarlos y decirles, no, les vamos a crear un lugar aquí, un paisito. Pero el problema es que en ese paisito ya vivía gente. Ya vivía gente. Y una vez más, Caín mata a Abel. Entonces le mandan a toda esta gente aquí. ¿Y qué pasa con los que ya viven aquí? Los echan de ahí a los palestinos. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Los hijos de Sem se van hacia Medio Oeste y los hijos de Cam se van a África. Y de aquí pasan a España. Vamos a verlo en el siguiente. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora, Canaán es una palabra importante aquí. Es una palabra muy importante, Canaán. ¿De dónde son los enemigos del Antiguo Testamento de Israel? Los cananeos, ¿recuerdan? Que ya vivían en Canaán. Desde ese momento que se está narrando en Génesis, ya vivían allí. Y vean dónde vivían. Los cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón, Gerar y Gaza. ¿Han escuchado hablar de Gaza? ¿Sí o no? Gaza es esto, donde Israel bombardea todos los diciembres. Todos los diciembres. Ahora yo quiero que veamos Gaza. Esto era en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se llamaba Palestina. Y esto que está en blanco eran los pueblitos judíos de Palestina. En el 47 la ONU propuso un plan de partir en 2 partes y crear el Estado de Israel junto al Estado de Palestina. Sin embargo, a partir del 49 y diferentes guerras, Israel ha ido comiéndose a Palestina. Esto es Gaza. Así es en el 2005 y actualmente está peor. Lo único que queda de Palestina es esto y Gaza. ¿Ok? Entonces, cada vez que a mí me dicen es que Palestina quiere hacer que deje de existir Israel, a mí no me entra eso. Porque hay alguien que está haciendo que deje de existir Palestina. Es al revés, ¿o no? Israel está haciendo que deje de existir un país que ya existía ahí antes. Ahora, cuando hablan de Gaza, Gaza es una ciudad demasiado pequeña que es del tamaño como de Guanacaste, más o menos, pero que tiene la particularidad de que limita con Israel, entonces ellos no pueden pasar a Israel, están encerrados allí. Limita con Egipto y Egipto les cierra las puertas y tienen mar aquí, pero el mar está dominado por Israel. Y cuando bombardean Gaza,
no hay para dónde agarrar. Es una cárcel a cielo abierto que bombardean todos los años, todos los años, todos los años, niños incluidos, hospitales incluidos, mujeres incluidas. Y esto, la historia que nos han contado, recuerdan desde la primera vez que yo di estas charlas, nos creemos las historias. Nos dijeron que los malos de la historia son los palestinos. Ahora, según el texto bíblico, esos cananeos se fueron a vivir allí, a Gaza y a esos poblados alrededor. Ahora, en hebreo, Palestina se dice Filistín, ¿verdad? Palestina se dice Filistín, de donde viene Filistín, porque la P y la F en hebreo se pronuncian igual, o sea, se usa la misma palabra, la misma letra. Entonces, ¿quiénes son los filisteos? Los palestinos. Los filisteos son los mismos palestinos que ya vivían allí. Y Dios le dice a Israel: no saque a esa gente de sus tierras, comparta la tierra con la gente. No saque a la gente de la tierra, porque usted también fue extranjero en Egipto. ¿Cuántas veces le dice eso Dios a Israel? No saque a los extranjeros, porque usted también fue extranjero en Egipto. Es una orden. Pero todo el mundo y todas las iglesias y toda Europa está a favor de sacar a los palestinos y crear una crisis humanitaria impresionante desde 1947. Por eso es importante leer la Biblia críticamente. Aquí algunos de los judíos se fueron directamente, de hecho, a Kiev Rus, que es lo que ahora es Rusia, y Kiev, que era un solo pueblo, y otros que se fueron por África llegaron a España. Lo podemos ver ahí, pero no quiero detenerme demasiado allí. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Hay unos judíos que se llaman los sefardíes o sefarditas. ¿Han escuchado hablar de ellos? Que son los que viven en España y en Portugal. Y hasta ahí llego hoy con el tema que tiene mucho para conversar, diría yo. Ok, pongámonos de pie. Vamos a terminar aquí y vamos a orar. A mí me gustaría que oráramos por la paz del mundo. Primero, por la paz de Ucrania, por la gente que está sufriendo allí. Hay tanto dolor, es que nosotros probablemente, yo no sé usted, pero no podamos ni imaginar lo que es una guerra aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando suena de repente las bombetas y uno se asusta y después se da cuenta que son bombetas. Pero es que las bombas que caen, el sufrimiento terrible. Pero el mundo en este momento está en el filo de una tercera guerra mundial. Estamos en el filo. Hoy una bomba ya cayó en Polonia. Y si se tocan países de la OTAN tiene permiso ahora sí de meterse en la guerra. Y hoy ya un dron, por error, tiró una bomba en Polonia. Estamos a nada de algo catastrófico. Y yo quiero que ustedes y yo seamos conscientes. Oremos por la paz del mundo. Y yo no sé qué tal si usted viene pareja o en familia, no importa. ¿Por qué no nos abrazamos los que podamos en las burbujas que hayan por allí? Yo no sé si eso se usa todavía, lo de burbuja. Y oremos. Señor, este mundo siempre ha tenido Caínes y Abeles.
gente que quiere invadir, gente que quiere gobernarnos, aplastar a otros pueblos, y gente que tiene que salir huyendo de la guerra y del dolor. Una y otra y otra y otra y otra vez Caín mata a Abel. Y Señor, te pedimos por la paz de este mundo, de esta tierra. Te pedimos para que estos países que están en contienda detengan, Señor, detengan la guerra. Que Rusia detenga la guerra, Señor. Que no haya más ataques en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo, yo no sé quién tiene el poder para hacer eso, pero Señor, toca sus corazones. Y que no haya, Señor, una escalada a más países. Como cristianos, Señor, tenemos que ser pacifistas, absolutamente pacifistas. Y que esta lección que el mundo está dando, que la guerra está dando, el mundo aprenda, Señor. Que no hay inmigrantes de primera y de segunda categoría. Que todos en algún momento podríamos ser ese que tiene que salir de su propia tierra. Así que, Señor, haz de este mundo un mundo más acogedor, un mundo más amable, un mundo más tierno, un mundo más de brazos abiertos. Ayúdanos a entender que nosotros sí formamos parte de todo lo que está pasando y que sí podemos hacer de este mundo un mejor hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos de hoy en 15.